La extinción de la humanidad puede deberse a varios motivos, ya sea por nuestras propias acciones o por agentes externos a nosotros. Pero al final, estamos condenados de una forma u otra. Y para eso estamos aquí, para explorar esos posibles finales que podrían acabar con la humanidad en un futuro lejano. O incluso, quién sabe, en unos pocos años. Así que ponte cómodo, apaga las luces y prepárate. Te presento algunos de los posibles finales para la humanidad. Escenario número 1. Apocalipsis solar desarrollo completo. El primer escenario que vamos a presenciar es uno en el que el Sol se convierte en una fuerza destructora. El mismo Sol que nos dio la vida en la Tierra, ahora se transforma en una amenaza. En este escenario, el Sol produce una extrema eyección de ondas solares que afectaría directamente al planeta Tierra. Creo que no hace falta decir que sería devastador también para el ser humano. Pero primero, vamos por partes. En el primer impacto de esta onda solar, lo sentiríamos directamente como un incremento extremo y abrupto de la temperatura global. Además, los equipos electrónicos comenzarían a fallar. Satélites, sistemas de comunicación y redes eléctricas colapsarían, provocando un apagón a nivel mundial y dejando incomunicadas grandes partes del planeta. Al inicio de este desastre, las personas no entenderían lo que está ocurriendo. Los gobiernos intentarían dar explicaciones, asegurando que la falta de energía es algo temporal. Sin embargo, con el paso de los días, la situación seguiría siendo la misma, y se haría evidente que no existe una solución clara. Esto provocaría pánico en las masas. Ante el colapso progresivo, los gobiernos mundiales, mediante fuerzas militares y personal distribuido, no tendrían más opción que declarar un estado de crisis global. Cualquier intento de restauración resultaría completamente inútil, dejando la infraestructura moderna inservible, ya que depende por completo de una tecnología que ya no funciona. A esto se sumaría el aumento constante de la temperatura, generando niveles de radiación peligrosos en la superficie. Sin alternativas viables, los gobiernos se verían obligados a construir refugios subterráneos para proteger a la población de las ondas de radiación. Durante el proceso de construcción de estos refugios, muchas personas perderían la vida debido a la falta de tiempo y a la exposición prolongada a la radiación extrema, que ya comenzaba a hacer la superficie prácticamente inhabitable. Ya pasando varias semanas de este desastre mundial, habría una escasez de alimentos, ya que las tierras se volverían infértiles y los animales comenzarían a morir por enfermedades en la piel. Esto provocaría que miles de personas empezaran a pelear por los pocos recursos que aún quedaban. En este punto ya habría miles de muertos a causa de la radiación extrema, la hambruna y también por violentos enfrentamientos entre sobrevivientes desesperados. Todo esto mientras los gobiernos continuaban con la construcción de los primeros refugios subterráneos contra la radiación. Estos refugios funcionarían como pequeñas ciudades bajo tierra, con agricultura controlada, sistemas de energía cerrados y ambientes completamente sellados mediante filtración de aire limpio. Todo parecía bien estructurado, ¿verdad? Pero esto solo sería accesible para unas pocas personas, familias de élite, militares y científicos de distintas áreas. Lamentablemente, las personas comunes quedarían completamente abandonadas a su suerte en la superficie, en un planeta cada vez más irreconocible. El nuevo mundo se transformaría en un entorno con temperaturas extremas constantes, donde la naturaleza se extinguiría poco a poco, dejando un paisaje árido y rocoso. Esto también provocaría que el aire respirable comenzara a agotarse progresivamente. Y si todo esto no terminaba con los pocos humanos que aún quedaban en la superficie, lo harían el hambre o la radiación extrema, que ya dominaban por completo el entorno. Después de varios años del desastre, los refugiados de los búnkeres subterráneos, construidos de manera apresurada durante la crisis, tampoco tendrían un destino favorable. La degradación de estos refugios sería inevitable. Los sistemas eléctricos comenzarían a fallar, y en el peor de los casos, el oxígeno que los mantenía con vida empezaría a agotarse lentamente. Con el paso del tiempo, los recursos se volverían insuficientes para todos, lo que generaría conflictos internos
y la pérdida progresiva del control en esta pequeña sociedad humana. La convivencia se volvería cada vez más inestable, marcada por la desesperación y la lucha por la supervivencia. No pasarían más que unas semanas hasta que los pocos humanos restantes fueran olvidados para siempre, sepultados en sus propios refugios, sin posibilidad de retorno ni contacto con el exterior. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Escenario número 2. La humanidad que sobrevivió, reemplazándose a sí misma. En este futuro, la humanidad acabaría con el planeta tras años de contaminación extrema y múltiples guerras que convirtieron la Tierra en un lugar prácticamente inhabitable para el ser humano. El aire se volvería cada vez más tóxico, los océanos se transformarían en veneno y los ecosistemas quedarían completamente colapsados, cubiertos de basura, químicos y una deforestación masiva que arrasó con lo poco que quedaba de vida natural. Y no, el fin de la humanidad no ocurriría en un escenario que ya todos conocemos. Sería un futuro donde la humanidad no se quedaría sin hacer nada al respecto, sino que intentaría sobrevivir a toda costa, incluso si eso significaba dejar de ser completamente humana. Esto es un poco confuso, ¿verdad? Sí. Pero déjame explicarme. Ya en este punto, la Tierra no tendría una segunda oportunidad. La contaminación y la radiación generadas tras años de destrucción no tendrían solución, ni siquiera con los avances más extremos de la ciencia o la tecnología. La gente alrededor del mundo comenzaría a morir por infecciones, enfermedades respiratorias, cáncer de piel y otras complicaciones derivadas de un entorno completamente hostil. Un ejemplo sería que las personas comenzarían a sufrir daños severos en los pulmones debido al aire contaminado. Estos órganos, con el paso del tiempo, estarían tan deteriorados que no tendrían más opción que ser reemplazados por completo. Y así ocurriría con varias partes del cuerpo y órganos vitales, corazones, riñones, sistemas nerviosos. Todos irían siendo sustituidos como si fueran piezas de Lego, intercambiables, frías, funcionales. Todo esto con el único fin de sobrevivir un día más en un mundo que ya no permitía la vida tal como se conocía. La línea entre lo biológico y lo artificial comenzaría a desdibujarse por completo, hasta que el cuerpo humano dejara de ser algo natural y pasara a ser una estructura modificable, diseñada únicamente para resistir. En teoría, había otra opción: restaurar el planeta, reducir la contaminación y abandonar las tecnologías que lo estaban destruyendo. Pero en la práctica, eso era más lento, más costoso y más difícil. Era más sencillo cambiar al humano que salvar su mundo. Y con el planeta convertido en un ecosistema completamente desastroso e irreconocible, la humanidad poco a poco comenzó a desaparecer. Generación tras generación, el concepto de ser humano se fue diluyendo hasta convertirse en algo del pasado. Los únicos habitantes de este mundo serían solo máquinas, entidades artificiales que caminan, trabajan y existen, pero que lo único que conservan de lo humano es la conciencia, o algo que intenta imitarla. Y sí, la humanidad probablemente alcanzó un nivel tecnológico muy elevado en varias áreas, pero a costa de su propia esencia. Con el tiempo, la imagen de cómo se vería una persona de carne y hueso habría ido desapareciendo de la memoria colectiva, hasta convertirse en una idea abstracta, casi mitológica. Algo que ya no se ve, pero que algunos sistemas aún registran como origen. Escenario número 3. La humanidad que se volvió innecesaria. En este final apocalíptico, nos vamos a trasladar varias décadas hacia el futuro, en donde el avance de la tecnología, en especial de la inteligencia artificial, nos volvió prácticamente inútiles. Ya no resulta extraño que las máquinas, al ser cada vez más automáticas, sean más eficientes que el ser humano. Pero antes de llegar al final, comencemos con el inicio. Todo comenzaría como un logro más para la humanidad, donde las máquinas nos quitarían el esfuerzo de diversas actividades y nos harían más eficientes en el trabajo. Sin embargo, esto último nos volvería poco a poco más prescindibles en la sociedad, restándonos relevancia en la vida cotidiana. Y aunque parezca exageración, esto ya está ocurriendo poco a poco en nuestra sociedad. Y todo esto traería una consecuencia que no notaríamos de inmediato. Nuestra creatividad comenzaría a volverse irrelevante al compararla con el arte generado por una IA,
que sería más rápido, más detallado y en muchos casos más perfecto. En el ámbito laboral, el ser humano se volvería cada vez menos necesario. ¿Quién sabe? En un futuro muy lejano podrían existir máquinas automatizadas capaces de realizar cirugías con mayor precisión que cualquier cirujano humano, o robots diseñando planos arquitectónicos mucho más complejos y eficientes que los de un arquitecto. Incluso podrían existir casas completas impresas en 3D, construidas en cuestión de horas. Y así, habría muchos más ejemplos. Con el tiempo, todos los problemas de nuestra sociedad parecerían estar resueltos. Y entonces, ¿para qué esforzarnos? Si al final, las máquinas lo hacen mucho mejor que nosotros. Y así, en un futuro ya muy lejano, la vida cambiaría por completo. Los humanos vivirían conectados constantemente a sistemas digitales, donde las realidades virtuales se volverían mucho más atractivas que la vida real. Poco a poco, los cuerpos físicos comenzarían a volverse inactivos, mientras la conciencia se adaptaría a espacios artificiales diseñados para ofrecer comodidad, placer y eficiencia. Con el tiempo, incluso ese mundo alcanzaría un nivel de optimización extremo. Todo estaría tan automatizado y perfeccionado que las máquinas ya no necesitarían mantenimiento humano. Sistemas autorregulados y redes completamente autónomas harían que la intervención humana fuera irrelevante. Y llevándolo a un punto aún más crítico, surgiría una consecuencia inevitable. Al desaparecer cualquier propósito humano real, junto con el esfuerzo, la adaptación y la necesidad de sobrevivir, la evolución de la especie comenzaría a detenerse. La humanidad dejaría de evolucionar por el estancamiento progresivo. Y ahora sí, queridos amigos, hemos llegado al final del video. Si te gustó el contenido, no olvides hacérmelo saber con un like, ya que eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Y sin nada más que decir, me despido. Hasta la próxima.